Buenas tardes, curiosos de las ciencias. Otra vez estamos aquí en la tarde de los porqués para aprender mucho y divertirnos bastante. ¡Hola, profe! Hola. Hicimos el herbario que nos pidió de tarea. Espero que esté muy bien hecho, ¿eh? Y fue muy divertido porque me di cuenta que había muchas clases de hojas. Claro que sí. La naturaleza es tan variada y las plantas también, que todas tienen características diferentes. Ah, profe, pero en verdad, ¿qué son las hojas? Bueno, las hojas, curiosos de la ciencia y pequeñas, las hojas vienen a ser como nuestros órganos. Las hojas son órganos vegetativos de la planta, así como nosotros tenemos los pulmones, los riñones, las orejas, los ojos, ¿ven? Los brazos, el esqueleto, que cumplen diversas funciones. Las hojas para las plantas también son sus órganos, pero como se trata de un vegetal, decimos, es el órgano vegetativo de la planta. O sea que son como los pulmones para nosotros. Algo así, porque tenemos que entender nosotros que la hoja tiene diversas partes y diversas funciones. Primero, para entender qué funciones cumple, vamos a entender o vamos a aprender las partes de una hoja. Mira, en esta hoja tan bonita, lo que vamos a tener es esta parte voluminosa, ¿sí? La parte voluminosa viene a ser el limbo, ¿sí? Y las hojas generalmente están así, ¿verdad? Sí. Esta cara que le da el sol se llama el haz, y la cara que no le da el sol se llama embés. ¿Ve? Por lo general, el haz del limbo brilla. ¿Ve? Es impermeable para que la hojita no pierda agua. Y por detrás, el embés no brilla. Pero por la parte de atrás tiene unos pequeños agujeros que le permite respirar a la planta. Ahora, ¿y cómo se pega la hoja a la planta? Pues a través de una pequeña prolongación que se llama el pecíolo. ¿Y cómo se une al tallo? A través de una pequeña dilatación que se va a llamar la vaina. ¿Ves? Entonces ya queda pegadita la hoja a la planta. Entonces, profe, ¿cuáles son las funciones de la hoja? Mira, la hoja cumple 3 funciones fundamentales. La primera, permite que la planta respire. Igual que tú, igual que yo. ¿Sí? Inhalamos oxígeno, exhalamos CO2. Lo mismo. Segunda función, la planta transpira a través de las hojas. Así como nosotros cuando corremos y sudamos y eliminamos vapor de agua, ¿sí? Sí. Sales, igualmente la planta transpira. Y la tercera, pero la más importante de todas, la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? A ver, la fotosíntesis, vamos a explicarlo de alguna forma. Mira, hemos dicho que las hojitas se pegan a los tallos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. La fotosíntesis, vamos a entenderlo así. Curiosos de la ciencia, la fotosíntesis es la función más importante que realizan las hojas. A través de la fotosíntesis, la plantita elabora su propio alimento, ¿sí? Se nutre a sí misma, pero a su vez almacena lo que le queda en lugares estratégicos de su cuerpito para que nosotros podamos disfrutar de esa comidita. Ahora, para que entendamos cómo es que se produce o sucede esta fotosíntesis, vamos a entenderla así. Mira, las plantas de color verde que tienen un pigmento verde, ¿sí? Tienen una sustancia dentro que se llaman los cloroplastos, específicamente la clorofila. ¿Está bien? Y la clorofila es la que va a determinar todo ese proceso de fotosíntesis que está ocurriendo o que va a ocurrir. Pero la planta no solo necesita clorofila, necesita otros ingredientes para producir sus propios alimentos. Y un ingrediente que va a necesitar va a ser uno que va a coger del aire. Y en el aire va a haber abundante CO2. ¿Ve? ¿Y de dónde sale el CO2? Del agua. No. ¿De la El nube? CO2 son gases que están en el aire y que son producto de las combustiones. Cuando quemamos las maderas, los papeles, la basura, cada vez que nosotros respiramos y eliminamos CO2, todo el ambiente está lleno de CO2 en gran abundancia y la planta utiliza eso como un ingrediente para fabricar su alimento. Luego, ¿qué más necesita la planta? Mira tú. El agua. Ajá, muy bien. El agua es un componente indispensable para la planta. El agua la vamos a dejar caer
sobre el suelo, ¿verdad? Esta agüita va a filtrarse a través de la superficie del suelo y va a llegar ¿a qué parte de la planta? A la raíz. Muy bien, entonces el agua será absorbida por las raíces, conducida por el tallo y llegará a la hoja. Segundo ingrediente, ¿cuál era el primero? CO2. Segundo ingrediente, Agua. agua. ¿Y cuál es la sustancia importante que la hoja debe tener para que realice fotosíntesis? Una sustancia de color verde llamada clorofila. Pero sucede que la clorofila sin un amigo indispensable no funciona. ¿Quién es ese? El sol. Entonces, cuando comienzan a fabricar y a preparar su propio alimento, la clorofila se activa gracias a los rayos del sol. Ella recibe los rayos del sol y se activa inmediatamente. Y al activarse inmediatamente, la clorofila comienza a eliminar electrones. La clorofila activa los electrones gracias a la energía del sol, ¿verdad? ¿Sí? Y a su vez sucede algo impresionante. La clorofila a su vez comienza a capturar esa energía vital, esa energía de vida del sol y la va a ir almacenando para que luego se conviertan en las kilocalorías que nosotros vamos a consumir. ¡Wow! ¡Qué importantes son las plantas para nosotros! Sí, es muy bonito saber cómo funcionan las plantas para poder cuidarlas mejor. Es muy importante entonces conocer y saber que las plantas son vitales para nosotros. Uno, porque fabrican su propio alimento, porque producen oxígeno, ¿no es cierto? Y nosotros nos servimos de las plantas. Entonces, todas las plantas, todas, sin excepción de ninguna, todas las plantas verdes, hasta el pasto que encontramos a veces en los jardines, en las plazas, en donde se están realizando fotosíntesis. Y profe, ¿cuántas clases de hojas existen? Bueno, miren, las clases de hojas son diversas, así como nosotros podemos tener características diferentes, ¿ve? Unas personas son morenas, otras son blancas, otras son trigueñas, otras son altas, otras son bajas, otras son flaquitas, otras son gorditas, otras son con sus cabellos rizados o lacios o rubios, ¿verdad? Entonces, así también las plantas tienen características propias, ¿ve? Cada planta tiene tipos de hojas, formas de hojas de diferentes tipos de acuerdo a su naturaleza, así como Dios las creó, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a mirar su trabajo, cómo nos han hecho su trabajo para ver algunos tipos de hojas, ¿ya? Generalmente, curiosos de la ciencia, las hojas las clasificamos por dos criterios. Uno, el borde. Si el borde es liso, si es aserrado, si es dentado, si es lobulado, entonces vamos a decir, esta hoja es una hoja lisa, por tanto es una hoja entera. Muy bien, es una hoja entera, ¿verdad? Y cuando las hojas también van a tomar formas que se semejan a un objeto o a una parte de nosotros, les vamos a dar un nombre especial. Entonces diremos así, por el borde del limbo, esta hoja es entera. Y por la forma del limbo, es una palmitiforme. Muy bien, porque se parece a una palma de mano, ¿verdad? Ahora, vamos aquí. Mira, aquí vamos a ver otra cosa. Mira, por el borde del limbo, ya no puedo decir que es entera, ¿cierto? ¿Sí? Yo puedo decir que esta es una cerrada, ¿verdad? Pero por la forma, ¿qué digo? Es una lobulada, porque tiene unas salientes redonditas, ¿verdad? Ahora, otros, porque se asemeja a un círculo, diremos es una hoja circular. También, ¿te das cuenta? Vamos aquí, a ver si han hecho estas bien. Miren estas hojas. Cada trocito pequeñito es una hojita. Y esta en realidad vendría a ser una ramita, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y a qué se parecen esas pequeñas hojitas? ¿A un pino? A un pino, claro, pero cada una de ellas, ¿a qué objeto se parecerá? Se parece a una cinta. A una cinta, pero algo más chiquitito, ¿no serán las agujas con las que cosemos? ¿Sí? Sí. Entonces será una circular por la forma y por el borde será una entera. A ver, vamos aquí. A ver, esta
por la forma que tiene el borde, será una cerrada porque va a parecer como un serruchito. ¿Ya? Sí, ambas son una cerrada y esta es una dentada porque tiene las separaciones un poco distantes, como dientes, ¿verdad? Y por la forma podemos decir que es un irregular porque no le podemos coger una forma exacta. ¿O tú te pareces esa hoja? No creo. ¿Alguna parte de ti? No, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Y estas a qué se parecen? A una cuchilla. A una cuchilla, ¿verdad? A la punta de una lanza. Por eso se llaman las lanceoladas. Y por el borde, ¿tiene serruchito? No. ¿Tiene dientes? No. No. ¿O sí? Vaya, estas de aquí. Esta Un poquitito. sí. Y estas no tienen. Muy bien. Y si no tienen ninguna irregularidad, diremos es una hoja entera. Y si tiene una pequeña irregularidad, diremos es una cerrada, es una dentada o es una lobulada, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos aquí. ¿Y esta? Es una entera. Una entera, pero por la forma, una lanceolada. Muy bien. Han hecho un buen trabajo. Y mira estas, qué bonitas. Sí. ¿No es cierto? Y esta, por ejemplo, el borde, ¿cómo es el borde? ¿Acerrada? ¿Dentada? No. Es lisa, ¿verdad? Parece un corazón. Muy bien, por la forma, diré es una corazonada porque se parece a un corazón. Pero por el borde del limbo diré es una entera, ¿verdad? Porque no tiene serruchito alrededor. Y la otra que tiene alrededor de sus hojitas. Dientes, ¿verdad? Entonces diré es una dentada, ¿cierto o no? Sí. Muy bien. Y una típica. ¿Y por qué le decimos una típica? Porque es la hoja tradicional con la que estudiamos, con la que a veces se presentan en los libros, en los textos, y es la más bonita para poder explicar las partes de la hoja. Muy ¿Te linda. das cuenta? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos que entender que las plantas son vitales para nosotros. Vitales. ¿Y por qué son vitales? Porque las plantas cumplen 3 funciones fundamentales. Respiración, transpiración y la más importante para nosotros, fotosíntesis. Acuérdense que la plantita para realizar fotosíntesis requiere de ingredientes indispensables. Primero, uno que abunda mucho y que nosotros somos especialistas en CO2. Otro ingrediente que las raíces absorben. Agua. Muy bien. Y con ayuda de un amigo que está muy lejos, el sol, energía calorífica, activamos los electrones del pigmento de las hojas verdes que se llama la clorofila. Muy bien. La clorofila libera los electrones, rompen los enlaces del CO2 y del agua. Los electrones, ¿qué pasa con ellos? Se vuelven locos y luego se organizan, ¿verdad? Y se agrupan, formando un componente vital para las plantas y para nosotros, que es la glucosa. Y también libera otro componente vital para nosotros, que es el oxígeno. Muy bien. Entonces, como hemos visto, curiosos de las ciencias, las plantas realizan una función indispensable, importantísima para nosotros. ¿Qué nos queda? Evitar en lo posible quitar una planta, sea pequeña, grande, tenemos que cuidarlas, ¿verdad? ¿No es cierto? Muy bien. Ahora sí, nos vamos y volvemos la próxima vez con más curiosidades para ustedes en la tarde de los porqués. Nos vemos, curiosos. ¡Chao! ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién? ¿Cómo es el vapor? Porque sube yo quisiera saber Porque el gato hace miau. cómo nace una flor. Porque el cielo es azul. Porque Cosas tú podrás saber y mucho más.